yo voy a empezar haciendo como un panorama súper general sobre digamos, el trabajo que hace el colectivo, cuáles son como nuestras ideas principales en las que nos apoyamos y sobre todo cómo vinculamos lo que es derechos de la naturaleza con polinizadores y polinización. Entonces va a ser algo como súper amplio, espero, que les dé como esa visión que después introduzca los otros temas. Em, y también, pues, si es que tienen cualquier pregunta, como dijo Emi, me pueden interrumpir sin problema. Como les comentaba, el colectivo es una organización de la sociedad civil y tenemos varios ejes de trabajo que son incidencia política, comunicación, investigación y formación política. Trabajamos desde el activismo, digamos, básicamente uniendo fuerzas con otros movimientos, colectivos, personas e instituciones interesadas. Y también, digamos, el activismo buscamos que vaya de la mano de la investigación para llegar a, digamos, a este tema de la transformación social a favor de la naturaleza. Y también otro tema transversal que manejamos es la educación. Entonces, tratamos de compartir siempre los conocimientos que vamos adquiriendo nosotras a través de encuentros, de intercambios y también, por ejemplo, con nuestra red, sobre todo de API Meliponicultura. Les invito a que nos sigan en las redes sociales que están allá abajo, como Abeja Yo Te Elijo. Tenemos YouTube, Instagram, Facebook y X. Y bueno, con este, Michelle, puedes ir a la siguiente, por favor. Con este preámbulo, bueno, y aquí está la red de API Meliponicultura Agroecológica, por fin, vamos a la siguiente. Con este preámbulo quería un poco contarles sobre la importancia de la polinización. Yo identifiqué como 4 áreas generales de impacto, que sería alimentación, nutrición, la economía y también, digamos, en la naturaleza, en las cadenas alimentarias. Entonces, empezando por el tema de la alimentación, no sé si ustedes sabían que de 10 alimentos que consumimos a diario los seres humanos, 7 o 7,5 son polinizados por abejas. Entonces, la FAO, por ejemplo, dice que entre el 70 y 75% de los cultivos que proveen la alimentación humana dependen de la polinización mediada por animales. Entonces, estos son como algunos datos que les voy a dar que espero que les sirvan para, digamos, también conocer un poco más. Los escribí en un documento que también después les voy a pasar, así que tal vez ahí los datos los puedan tener más precisos y también con la fuente, para que sepan eso. Entonces, básicamente de 87 cultivos alimentarios principales que consumimos los seres humanos, dependen de la polinización mediada por animales, que representa un 35% del volumen total de producción global, de la producción agrícola global. Entre ellos son vegetales, como por ejemplo los zucchinos, los pepinillos, también frutas como manzanas, duraznos, kiwis, semillas que consumimos como las almendras, marañones, aceites comestibles, por ejemplo, la canola, el girasol y también condimentos como la vainilla, que es como uno que es bien conocido, que se poliniza con abejas nativas, bueno, abejas silvestres, digamos. Entonces, el declive de la polinización ya está generando ciertos impactos en la accesibilidad por el alza de los precios de los alimentos sanos y nutritivos y, digamos, hay algunos cálculos que nos dicen que existe una pérdida de entre el 3 y 5% de la producción de frutas, vegetales y nueces cada año. Y esto también tiene un impacto en la nutrición, digamos, de los seres humanos. Por ejemplo, hay un estudio publicado en el 2024 que nos dice que el declive de los polinizadores tiene un impacto en la producción de proteína a nivel global. También sabemos que los polinizadores tienen un impacto sobre si es que los seres humanos accedemos digamos, consumir nuestra proporción necesaria de micronutrientes, vitaminas y minerales, em, porque los cultivos que nos proveen estos nutrientes dependen altamente de la polinización. Entonces, si es que ven ustedes, los polinizadores juegan un rol importante en protegernos contra enfermedades. De hecho, un estudio dice que casi medio millón de muertes anuales se atribuyen a la falta de acceso a alimentos nutritivos em, a causa de la disminución en polinizadores, ¿no? Entonces, bueno, estos son dos elementos importantes.
Luego, para el tema de la economía global y local, la polinización y los polinizadores tienen un impacto importante en la producción de la agroindustria a nivel global de commodities, o sea, las mercancías, digamos, agrícolas, y también tiene un impacto en las economías locales de pequeña escala, familiares y campesinas a nivel rural. Entonces, por ejemplo, según el IPBES, ya que ya les voy a pasar la cita, la pérdida de los polinizadores pone en riesgo entre 235 y 577 billones de dólares en producción agrícola anual. Esto es una cifra del 2016 que sí debe ser actualizada, pero por ahora no hay esta actualización, pero esto es como más o menos digamos, la contribución en términos económicos de la polinización. Y sabemos también, por ejemplo, que commodities como el café, el cacao, la palma africana dependen de la polinización mediada por animales para garantizar un volumen adecuado y una calidad adecuada para su venta, ¿no? Y bueno, por otro lado, también los polinizadores son importantes, sobre todo los que son, digamos, que son de uso doméstico, por decirlo así. O sea, los polinizadores como Apis mellifera y abejas sin aguijón, que proveen miel, que es, digamos, importante para las economías rurales. Entonces, por ejemplo, hay una cifra que dice que existen 85 millones de colmenas que producen 1.6 millones de toneladas de miel al año. Entonces, bueno, hay un impacto significativo en la economía humana, pero también los polinizadores son súper fundamentales para, digamos, la naturaleza y es un eslabón, la polinización es un eslabón importante en la cadena alimentaria. También es uno de los ejemplos más notables de la interdependencia entre seres vivos, porque la polinización mediada, bueno, digamos, uno de los motivos es que la polinización mediada por animales es más eficiente que la autopolinización o polinización abiótica, por ejemplo, a través del viento, dependiendo obviamente del cultivo. Pero en general el 90% de las plantas silvestres de floración dependen en cierta medida de la polinización mediada por animales. Y esto quiere decir que el resto de animales de los ecosistemas en la cadena alimentaria, en la cadena trófica, también dependen de los polinizadores para poder tener plantas para alimentarse, para poder tener hábitat y, digamos, recursos que van al resto de la cadena. Entonces, bueno, también otra contribución que tiene la polinización es la regulación ecosistémica. Entonces, por ejemplo, contribuye a la mitigación de riesgos e impactos medioambientales porque mantiene la biodiversidad. Em, un ejemplo claro es apoyar la reproducción de ecosistemas clave en la mitigación de impactos, por ejemplo, climáticos, como los manglares y los páramos. La polinización tiene un efecto positivo que va más allá de la producción de alimentos, ¿no? Luego hay un tema también con el tema de la biodiversidad, que la polinización tiene un impacto positivo en la variabilidad genética de las plantas y esto aumenta las probabilidades de que distintas especies de plantas puedan sobrevivir y reproducirse, o sea, reproduciendo distintos rasgos genéticos que puedan ser más resilientes, por ejemplo, al cambio climático. Y un dato que a mí me gusta compartir que como que ilustra súper bien este tema es de un libro de una bióloga que se llama Nata Esparra, que dice que árboles de una especie que se llama Gsepium producen alrededor de 600 semillas con la polinización y sin las abejas, sin los polinizadores, solo produce 10 semillas. Entonces, para que vean como la importancia, ¿no? Luego, normalmente nos enfocamos en Apis mellifera, que es la abeja que ustedes conocen como la abeja que pica, la que produce miel, la abeja mielera que viene de Europa. Y es muy conocida, digamos, por el tema de la miel. Es una especie emblemática, por decirlo así. Entonces, este reconocimiento, por un lado, ha sido bueno porque ha permitido que se visibilice la importancia de las abejas a través de esta imagen, ¿no? Y entonces puede favorecer la protección de otros insectos polinizadores, pero es importante conocer a todos que hay muchísimas especies, miles de especies de polinizadores y no solo, digamos, de insectos que son, creo, la mayoría, según lo que dice el IPBES, pero también
Hay otros polinizadores que son animales, por ejemplo, vertebrados, como los que ven aquí en la pantalla, que son mamíferos algunos, e incluso se ha encontrado una rana que se llama la rana de árbol, que es el primer registro de un anfibio que poliniza, que se encontró en Brasil. Entonces, por ejemplo, ahí ven los murciélagos polinizadores. En Ecuador hay 170 especies, de las cuales 19 están en peligro. Pueden ver los lobos etíopes, que son, pues, mamíferos carnívoros, que también se ha visibilizado que transmiten el polen de cierta especie de flor. Y los olinguitos, que son súper lindos, a mí me encantan, que son los responsables de polinizar la balsa, por ejemplo. Entonces, para tomar una pausa de hablar, ¿qué polinizadores vertebrados conocen ustedes que yo no haya mencionado hasta Ustedes que no se hayan mencionado. Ay, no sé, pero yo aquí estaba diciéndoles a los chicos, ¿no será que todo animal que básicamente pasa por una planta o por un árbol puede polinizar? ¿O estoy yo hablando de los pájaros? Dice Janet. Caro, ¿sabes qué? Voy a dejarle a mí que conteste esa pregunta, porque ella tiene más conocimientos de la biología. Pero entiendo que depende del animal, cada animal tiene sus estructuras o comportamiento que le permite tener una polinización a veces especializada o no, pero no todos los animales son polinizadores. Entonces, por ejemplo, los osos de anteojos, se ha encontrado que son dispersores de polen porque se les pega a su cuerpito, pero no necesariamente polinizan. Entonces, como que hay unos debates ahí que yo tampoco no cacho. Janet dijo los pájaros, entonces, por ejemplo, me faltó mencionar a los colibríes, si se dan cuenta ahí. Y ahí puse una foto de un lémur que también se conocen por ser polinizadores. Eso está buenazo. Me Em, gustaría que nos expliquen un poco más esta diferencia entre polinizar y dispersar. exacto, sí, le vamos a pedir a la Emi que nos explique al final. Entonces, un poco este tema de la coevolución es lo que mencioné ahorita brevemente, que igual Emi les puede explicar mucho mejor, donde existen animales y plantas, o sea, dos especies que se adaptan y evolucionan conjuntamente a través de interacciones ecológicas de mutualismo y evolucionan características que facilitan la polinización y la extracción de polen o néctar. Entonces, por ejemplo, las flores han desarrollado usan señales químicas, aromas, pigmentos, captan vibraciones, y los polinizadores, a su vez, tienen comportamientos específicos, forma de sus cuerpos, tamaño de sus cuerpos y preferencias florales. Entonces, por ejemplo, la polinización por zumbido es un comportamiento único desarrollado por ciertas especies de abejas. Entiendo, Emi, por ejemplo, los abejorros, donde se utilizan vibraciones producidas por los músculos torácicos para liberar el polen de ciertas flores que tienen las estructuras tubulares rígidas. Entonces, esto es algo como súper bonito también para que vean, digamos, el tema de los polinizadores, la importancia de la diversidad, porque ciertas especies de flores o de plantas dependen únicamente, por ejemplo, de una o algunas especies. Entonces, si es que una se extingue, también pueden extinguirse las plantas, que es como un dato que nos ayuda a entender la importancia de tener una diversidad. ¿Alguien me puede decir qué vemos en esta imagen? Lo que estamos viendo ahí es el tema de la polinización artificial que suele suceder en algunos lugares donde las abejas han desaparecido por temas relacionados a los agrotóxicos. Y hay algunos ejemplos, sobre todo en Asia, donde muchos campesinos realizan eso utilizando o brochas, o en algunos casos plumas de animales, de aves, para polinizar artificialmente. Wow. Exacto. Entonces, ay, pueden cerrar el micrófono, perdón que hay el eco. Gracias. Bueno, como dijo el compañero, sí es como algo que se ha visto muchísimo en Asia, en China, en algunas provincias de China, en la producción de frutas sobre todo, pero también estamos viendo que esto se ha reportado por apicultores y campesinos en el Ecuador, en provincias como Los Ríos, Santa Elena y Napo, que se requiere la polinización manual frente a la falta de insectos, o también por prácticas, digamos, de la agroindustria. Esto se ve sobre todo en monocultivos como la pitahaya, la vainilla y pues de los que conocemos.
Entonces, bueno, la polinización manual puede que dé buenos resultados en el rendimiento de los cultivos, pero tiene ciertos riesgos. Entonces, por ejemplo, un riesgo sería que se puede ignorar la conservación de los polinizadores, puede incrementar el precio de los alimentos porque es algo costoso, que normalmente la naturaleza lo hace sin, digamos, mediar por el dinero, ¿no? Y también se puede hacer la sobrepolinización, que yo honestamente tengo que leer más al respecto porque no estoy segura exactamente qué es. Y lo más grave, bueno, no lo más grave, pero una de las cosas más graves es que se pueden generar accidentes laborales por cuando la gente se sube a los árboles y también explotación laboral, pues que conocemos que ya hay algunas compañeras que nos han comentado, campesinas, que les pagan como $2 diarios o algo así por ir a polinizar en ciertos cultivos en los ríos. Y bueno, también hay otras soluciones falsas que les decimos, como las abejas robóticas que buscan reemplazar a las abejas en la polinización, que también tiene sus riesgos éticos, diría. Bueno, vamos a la siguiente. Yo no voy a profundizar mucho en el tema del declive de los polinizadores. Yo voy a dejar que Michelle hable más sobre esto porque ella va a enfocarse en lo de los agrotóxicos. Pero como un panorama así súper breve, el síndrome del colapso de las colonias se empezó a identificar al final de los años 90 y consiste en como la desaparición o altas tasas de mortalidad de abejas Apis mellifera, que se registró sobre todo en países del norte global y se conoce como el síndrome de colapso de las colonias. Hay mucha evidencia en abejas Apis, pero todavía se desconoce sobre las tasas de mortalidad en otras especies de abejas. Y también, digamos, ahí vemos que hay este nuevo concepto que se dice el apocalipsis de los insectos. Em, Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ya se conoce que más del 40% de las especies de insectos están disminuyendo y un tercio están en peligro de extinción. Algunas de las causas que se les atribuye es la pérdida de hábitat, uso de agrotóxicos, enfermedades, cambio climático y otras. Y bueno, esto puede tener un impacto en cadena, digamos, en efecto como dominó, que se le denomina el efecto cascada, donde se cae, digamos, toda la cadena alimentaria cuando se pierden las abejas. Y bueno, ahora no sé si alguien quiere leer esta frase. Quería ahorita abordar el tema de cómo nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza y yo estaba leyendo este libro y me pareció una frase excelente, así que para que alguien me dé leyendo. Sí, yo voy a leer. Vivimos una crisis de nuestras relaciones colectivas y existenciales, de nuestras conexiones y vínculos con los seres vivos, que determinan la cuestión de su importancia, por medio de los cuales estos están dentro de nuestro mundo o fuera de nuestro mundo perceptivo, afectivo y político. Chévere, gracias. Entonces, bueno, aquí ahorita quería abordar varias preguntas, que son preguntas filosóficas, éticas y políticas. Por ejemplo, en lo que son preguntas filosóficas que tienen que ver, digamos, con la existencia. ¿Cuál es nuestro sistema de pensamiento respecto a la naturaleza y nuestra existencia dentro de ella? ¿O cuál es nuestra cosmovisión en relación a esto? ¿Cómo percibimos a la naturaleza? ¿Nos percibimos como parte de ella o separados desde cierta alteridad, digamos? Y cómo nos vinculamos con ella y de dónde vienen estos sistemas de pensamiento. Esas son preguntas que un poco nos venimos haciendo con el colectivo. También que tienen que ver con la ética, por ejemplo, nos obliga a preguntarnos qué está bien y qué está mal dentro de las formas en las que los seres humanos interactuamos con la naturaleza, con otros seres vivos. Y digamos, ¿cuál es el status quo ahorita? ¿Qué es lo que consideramos como seres humanos aceptables? Por ejemplo, vemos catástrofes como el derrame petrolero que ocurrió recientemente en Esmeraldas y los que ocurren todo el tiempo en la Amazonía. Los normalizamos o pensamos que es necesaria como una transformación de este status quo. Y bueno, también las preguntas políticas son importantes.
pensarnos cómo las relaciones de poder influyen en la forma en la que nos vinculamos con la naturaleza y qué impacto tienen estas formas, digamos, a través de las relaciones de poder, tanto en las personas como en la naturaleza. Ahorita quería hablar un poquito del tema de las cosmovisiones, que hay algunas que dan respuesta a algunas de estas preguntas que hice ahorita. Entonces, empezando con el concepto de la naturaleza desde la tradición occidental, que sabemos es, digamos, la cosmovisión hegemónica actualmente, varias corrientes de pensamiento establecieron como el punto de partida para el pensamiento científico, político, legal, dominante de la actualidad. Entonces, por ejemplo, desde la tradición de la antigua Grecia, Aristóteles que planteó el tema de la escala natural, que consiste en esta jerarquía o este orden mediado por el desarrollo de la inteligencia, donde decimos que el ser humano es superior por, digamos, tener esta cualidad, ¿verdad?, de la inteligencia. Y asimismo se fue construyendo como el conocimiento en base a estos, digamos, cada época tuvo pensadores que fueron construyendo en las nociones anteriores. En la época medieval, Tomás de Aquino se conoce que desde la doctrina cristiana estableció que los animales son seres inferiores, incapaces de producir un pensamiento racional. Y, digamos, en una siguiente etapa, en el Renacimiento europeo, Descartes habla de esta concepción mecanicista del mundo, igualmente donde los animales carecen de este razonamiento y no tienen capacidad de sufrimiento. Entonces son como, básicamente son pensados como objetos, son considerados objetos. Y dentro de estas cosmovisiones o, digamos, paradigmas de pensamiento, solamente los seres humanos son sujetos merecedores de la consideración moral, mientras que la naturaleza y todos los elementos que la componen, como los animales, bueno, los ecosistemas, son objetos. Esto, digamos, deriva en esta noción filosófica que es el antropocentrismo, que sitúa a los seres humanos como el centro del universo y de todas las cosas, y consideramos que nuestros intereses, valores, nuestras necesidades son supremas y, digamos, tenemos esta jerarquía, ¿no? Donde somos superiores, tenemos una relación de poder y dominación sobre otras formas de vida y sobre la naturaleza en su totalidad. Entonces, el enfoque ético que le damos dentro de esta cosmovisión a la naturaleza es uno de como el valor instrumental, o sea, de qué nos sirve la naturaleza, cómo nos beneficiamos de ella, ¿cierto? Como para que vean un poco que esto, o sea, sí suena como mucha teoría, pero en realidad lo vemos plasmado en la práctica, o sea, sí es algo teórico que se traduce a la vida real. Entonces, el año pasado, con los compas de la red de API Meliponicultura, estuvimos analizando un proyecto de ley que se presentó por la asambleísta Belén Mayorga, que se enfoca en la abeja doméstica Apis mellifera, es un proyecto de ley apícola. Y aquí vemos que las abejas se las divide en tres categorías. Una categoría es para la producción, digamos miel y otros productos. Otra sería para la polinización, o sea, las abejas que sirven para proveer un servicio dirigido a la agricultura, sobre todo a empresas agrícolas. Luego, la tercera categoría, que sería las abejas que sirven para reabastecer las poblaciones y colmenas con genética deseable. Entonces, abejas de selección y de cría. Entonces, bueno, vemos que por ahí también esta cosmovisión sigue reproduciéndose, ¿no? A diario y en las sociedades en las que vivimos, ¿no? ¿Cuáles son las abejas las últimas que decía de selección y cría? O sea, son abejas que se utilizan, digamos, solo para crear nuevas colmenas, o sea, para reproducción. Ajá. Pero bueno, también supongo Emi puede profundizar un poquito en eso. Ajá, pero es básicamente, por ejemplo, yo sé que traen abeja reina de otros países porque son como de una raza específica deseable con características que quieren los apicultores. Eso, por ejemplo. Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta, tal vez. Bueno, continúo nomás ya. De ahí, entonces, a ver, ¿en qué me quedé? Ya, no. Ok, entre las cosmovisiones que
exploramos y que van surgiendo de nuevos paradigmas de pensamiento, se encuentran como varios cuestionamientos éticos. Entonces, varias corrientes de pensamiento han tratado de expandir estos límites morales, y también hay ciertas corrientes que vienen inspiradas por cosmovisiones de los pueblos indígenas, donde se entiende que los humanos somos parte de la naturaleza y debemos tratar de construir en la medida de lo posible relaciones desde la reciprocidad y la horizontalidad. Entonces, justamente porque se entiende que los seres humanos formamos parte de, y digamos, la relación con el entorno es lo primordial para continuar con la vida y con la cultura humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, el biocentrismo, que es como esta corriente que reconoce que la naturaleza tiene un valor inherente o intrínseco y debe ser un sujeto de protección, no un objeto. Entonces, es como un organismo vivo que existe por sí y tiene un valor intrínseco y no en función de las necesidades de las comunidades y personas. El ecocentrismo también es como otra corriente que se enfoca en otorgar derechos a todo ser vivo y toma en cuenta el ecosistema como un todo, aunque estos dos conceptos se utilizan como a veces intercambiables, entonces son como sinónimos. En Ecuador fue como un proceso interesante que a través de muchos debates y procesos sociales se logró transmutar esta ética de los objetos, la naturaleza objeto, a la ética de la naturaleza como un sujeto. Entonces, se reconoce la naturaleza como titular de derechos y, digamos, porque la Constitución está fundada en la convivencia diversa, armónica con la naturaleza, y tenemos como este fin, este objetivo de lograr el buen vivir o el summa causa. Ahora quería contarles algo también, una historia bonita que leí de los pueblos atabascanos de América del Norte, como para ilustrar un poco este tema de la cosmovisión indígena, que ellos consideran que antes, en tiempos de atrás, podían hablar con los lobos y con otros animales, pero que hoy en día eso ha cambiado y básicamente hoy en día hablan con los lobos, por ejemplo, en sueños o en el idioma de los lobos, y logran entenderse. Sin embargo, esto no significa que creen que los animales piensan o viven como humanos, sino que las cualidades mentales que se les atribuye a estos animales las ejercen como animales. Entonces, por ejemplo, esto me pareció interesante porque la Corte Constitucional tiene un principio que se llama principio interespecie, que dice algo similar, que dice algo básicamente igual, ¿no? Pero desde una perspectiva legal. Entonces, de este modo, el lobo se comunica como lobo y le corresponde al ser humano ser un interlocutor y situarse mentalmente en una realidad distinta. Entonces, más o menos, desde esa idea viene el tema del biocentrismo y las cosmovisiones indígenas, que me pareció algo bonito para compartir. Es importante también compartirles, justamente porque en el Ecuador se reconoce la naturaleza como sujetos de derechos, estas posturas del derecho ambiental, que hay distintas. Yo hice como un resumen, básicamente, del derecho más tradicional y el nuevo derecho ambiental, que se le dice. Entonces, empezando con el de la izquierda, el adjetivo procesal, que es del derecho positivista. Este busca remediar el impacto, o sea, una vez que se hizo un impacto, se efectuó un impacto en el medio ambiente, busca remediarlo desde la perspectiva del bienestar humano a través de el resarcimiento a los derechos humanos afectados. O sea, solo se interpreta este daño a través del derecho humano afectado. Y por ejemplo, puede ser como, por ejemplo, se considera la naturaleza como objetos o bienes de propiedad humana, entonces se remedia un impacto en el derecho humano a la propiedad, entonces la propiedad privada. Y en este caso vemos que la naturaleza no puede ser sujeto de derechos porque no puede asumir obligaciones, aunque sí hay algunas críticas, por ejemplo, algunas personas, activistas me han comentado, no es que la naturaleza no pueda ser sujeto de derechos porque no puede adquirir obligaciones. Y un ejemplo claro es los recién nacidos. Es como ridículo decir que los humanos recién nacidos no tienen derechos solo porque no pueden, digamos,
asumir obligaciones, ¿no? Entonces, y bueno, en este sentido, también otro ejemplo sería el derecho humano a un ambiente sano. Es parte como de esta corriente legal, donde vemos que el Estado es garante del derecho humano a un ambiente sano y el humano es el sujeto de derechos. A diferencia de, digamos, la concepción más tradicional, con el derecho humano a un ambiente sano sí se reconoce la importancia de la conservación antes del daño, o sea, como que se reconoce el principio de precaución y este principio que se llama indubio pro natura. Luego, el derecho sustantivo reconoce a la naturaleza como titular de derechos propios independientes de su utilidad. En este caso, las obligaciones las asume el Estado, las personas y las comunidades. Bueno, no sé si han leído el artículo del 71 al 74 de la Constitución. Básicamente dice eso, que la naturaleza es sujeto de derechos y que las obligaciones recaen en el Estado y en las personas, comunidades. Entonces, aquí se reconoce que la naturaleza tiene un valor propio, ya que es la expresión de la vida y la posibilidad de su continuidad es un fin en sí mismo, independiente de, digamos, los objetivos que podamos tener los seres humanos. Y bueno, para darles como una idea más o menos, hasta ahora la Corte Constitucional ha reconocido derechos a manglares, a bosques, por ejemplo, el bosque protector Los Cedros, a ríos como el río Vilcabamba, el río Machángara y a animales silvestres con la última sentencia del 2022 que hablaba sobre justamente la mona estrellita y en base a esta sentencia se hace el proyecto de ley orgánica de derechos animales. Bueno, también decirles que sí faltan herramientas para desarrollar este nuevo derecho ambiental con un aterrizamiento concreto. Pero por ahora, digamos, la Corte Constitucional del Ecuador desarrolla conceptos como el que les dije anteriormente, el concepto de interespecie o interpretación ecológica y otros que, bueno, ya les voy a contar un poquito más de lo de interespecie. Pasando al tema de, digamos, cómo aterrizamos justamente a la práctica estos conceptos, ¿no? que les acabo de presentar, para tener una gestión concreta que nos permita conservar la naturaleza, las funciones, los procesos, los ciclos de la naturaleza. Se crearon ciertos marcos conceptuales que también me gustaría un poco contarles, que son los servicios ecosistémicos, las contribuciones de la naturaleza para las personas y las comunidades, y los derechos nuevamente son como otro marco conceptual para poder abordar estas problemáticas digamos, de la degradación ambiental y cómo remediar estas situaciones. Entonces, empezando con los servicios ecosistémicos, este marco conceptual proporciona un enfoque para comprender y gestionar la relación entre ecosistemas y bienestar humano y, digamos, le da una valoración económica a estas funciones de la naturaleza. Entonces, bajo esta perspectiva, la naturaleza, el valor de la naturaleza se deriva de la capacidad de satisfacer las necesidades humanas. Y, por ejemplo, un método como bastante concreto y claro es el pago por servicios ambientales. Y bueno, hay distintos tipos de servicios, provisión, regulación, soporte culturales. Les voy a mandar, justamente como les dije, un resumen de esto para que puedan leer un poquito más a detalle. Y también decirles que este es como un enfoque, ha sido como el más mainstream, ha sido criticado por ser, digamos, parte de este greenwashing que existe y también ha sido adoptado bastante por organismos internacionales como Naciones Unidas. Ahora, el siguiente marco conceptual, que sería el tema de las contribuciones de la naturaleza a las personas, es similar y deriva como de la misma idea, que es cuáles son los beneficios de la naturaleza para los seres humanos. Solo que este marco conceptual de las contribuciones incorpora nuevos elementos, por ejemplo, perspectiva de ciencias sociales, conocimientos de los pueblos indígenas y trata de hacer como ser más inclusivo de valoraciones de la naturaleza que son específicas a ciertos contextos culturales. Tiene también 3 categorías: contribuciones materiales, no materiales y de regulación. Y básicamente
también la idea de fondo, junto con los servicios ambientales, es valorar estos servicios que provee la naturaleza y de esa manera darle una justificación económica para que se incentive la conservación, digamos, se tomen decisiones para la conservación de los ecosistemas en base a los que se consideran más importantes. Y bueno, al inicio de la presentación les mostré el aporte económico anual de la polinización a nivel global. Es importante, yo diría, saber cómo poder darle una cuantificación a esto, pero también es importante estar conscientes de que sigue siendo como un concepto antropocéntrico porque cae mucho en esto de las lógicas del utilitarismo a raíz de la mercantilización de la naturaleza. Entonces, básicamente es como decir esta práctica de hacer pagos por servicios de la naturaleza a través de esquemas de pagos. No sé si han conocido este tema de los mercados de carbono, por ejemplo, que tiene, digamos, este tema del el esquema de pago público y privado. Y esto hace que la naturaleza, en cierto modo, se vaya incorporando como un commodity a los mercados globales. Entonces, esa es como un poco la crítica. Y luego, ya para ir cerrando con este tema, el marco conceptual de los derechos es el que nosotros seguimos manejando y digamos, hay que seguir desarrollándolo, debatiéndolo. Y quería darles un ejemplo para explicar esto. Entonces, por ejemplo, el agua, no sé si ustedes saben y consideran que la mayoría de países a nivel mundial, bueno, a través de tratados internacionales, consideran que el agua es un derecho humano y por lo tanto se prohíbe el acaparamiento o el cercamiento de las fuentes de agua. Entonces, Menos en Chile. perdón. Menos en Chile, pero Sí, menos en Chile, exacto. Y claro, en la práctica también no en todos lados ocurre, pero sabemos que la Coca-Cola se roba agua en México y en varios países del mundo. Pero en teoría, digamos, en base a los tratados internacionales, no debe ser un servicio al cual se accede solamente mediante un pago, porque es un derecho humano. Entonces, lo que les quería comentar, digamos, a modo de comparación, es que la polinización también debe ser un derecho inherente de la naturaleza, no un derecho humano. Eh, Hay que desarrollar este derecho. Obviamente la naturaleza debe tener muchísimas aristas como para desarrollar jurisprudencia, ¿no? Y desarrollar sus derechos. Yo creo que la polinización tiene que ser un derecho inherente, ya que incluye también a los agroecosistemas gestionados por el ser humano. La polinización es una parte integral de los ciclos vitales, funciones y procesos evolutivos. Entonces, digamos, hay que seguir debatiendo, debatiendo este tema, ir puliendo cómo conceptualizamos esto, pero básicamente los ecosistemas también tienen el derecho a la polinización de manera similar y este derecho no debería ser acaparado, o sí, acaparado. Y bueno, también contarles, ¿no?, que bajo la perspectiva de los derechos de la naturaleza, las abejas pueden protegerse de dos formas. Bueno, ahí les tenía la pregunta. ¿Los polinizadores proveen un servicio para la agricultura o los ecosistemas, los que son gestionados o no por el ser humano, tienen derecho a la polinización? Entonces, como para pensarnos desde la perspectiva no antropocéntrica de la polinización. Bueno, entonces, como les comentaba, en base a los derechos de la naturaleza, los polinizadores pueden protegerse de dos formas. Bueno, las abejas, los polinizadores. Por un lado, como un organismo, bueno, la MAI me explicaba el otro día que las abejas no son el individuo, sino como el superorganismo que es la colmena. Entonces, esta colmena tiene que tener derechos y ser protegida en base y en función de sus procesos, ciclos vitales, funciones y estructuras. Entonces, la Corte Constitucional daba un ejemplo en la sentencia del caso Mona Estrellita, donde dice que el derecho a la alimentación de un cóndor no se garantiza de la misma forma que para un delfín de la Amazonía. Y lo mismo con las abejas. Entonces, hay que hacer esta interpretación dependiendo de las propiedades únicas de cada especie. Entonces, eso es algo que ya desarrolló la Corte. Habría que hacer como un estudio de cada especie, qué es lo que necesita para que se protejan sus derechos de manera
específica. Y la segunda forma en la que se puede proteger a las abejas, a los polinizadores, es a través de la polinización como una función de la naturaleza, donde los ecosistemas son los sujetos de derecho. Entonces, la polinización es un acto ecológico colectivo que no está necesariamente ligado, atado a la economía humana y puede existir independientemente de nosotros, ¿no? En este caso, la naturaleza no tiene sentido que podamos exigirle un poder adquisitivo para acceder a la polinización. Entonces, no, digamos, la polinización mediada por un esquema de pagos no es algo que es sin sentido. Y bueno, entonces en este sentido también es necesario garantizar el derecho a la vida de los polinizadores para garantizar a su vez el derecho a la polinización de los ecosistemas. Y bueno, aquí ya pasando al tema de la mercantilización de la polinización, es algo que ya va décadas gestándose, sobre todo en países como Estados Unidos, Canadá. Y quería hacer igual una reflexión sobre las dinámicas capitalistas en relación a la naturaleza. Entonces, no sé si aquí conocen a Karl Polanyi, pero él decía que la naturaleza es una mercancía ficticia y que mercantilizar a la naturaleza lleva inevitablemente a ciertas crisis y contradicciones ecológicas. Entonces, por ejemplo, en este caso, las crisis agrícolas que han ocurrido a lo largo de la historia se dan, y bueno, ahorita también tenemos una con el tema de la tecnología de la revolución verde, el uso de agroquímicos. Esto resulta en que la expansión capitalista se contradice o abandona la base biológica de la naturaleza y de tal forma interrumpe ciclos. Entonces, esta contradicción está causada por las relaciones sociales que existen entre humanos y naturaleza y que a su vez llevan a una crisis. Entonces, por ejemplo, la mercantilización de la polinización, que va teniendo impactos negativos en personas, comunidades rurales, polinizadores, los ecosistemas. Vemos casos en países como Canadá, Estados Unidos, donde se mantienen como estas prácticas de transhumancia masiva, donde apicultores tienen cientos de cajas de abejas, de cientos de colmenas, miles de colmenas, que las llevan de un lugar del país a otro para polinizar monocultivos, por ejemplo, de almendras, de arándanos azules. Y en este caso, digamos, es como que la polinización es 100% arrendada, las abejas se vuelven como literalmente obreras, digamos, de los seres humanos y llegan a zonas donde ya no hay insectos, justamente lo que decía el compañero antes, por el uso de agrotóxicos. Entonces es como esta contradicción de por qué necesitamos hoy en día proveer un servicio de algo que la naturaleza en teoría ya lo proveía antes, ¿no? Pero hemos destruido a tal nivel. Y bueno, en este sentido, las abejas que las contratan para la polinización son sacrificables. Y justamente lo vemos porque en Estados Unidos este año está proyectado a llegar a una mortalidad de las abejas domésticas de hasta un 70%. Y es como han sacado esta alerta ya en los medios de comunicación y es algo como bastante grave. Y también vemos que empiezan a surgir estas soluciones falsas, por ejemplo, Walmart, que es esta corporación gringa de supermercados, sacó una patente para las abejas robóticas y también pues supongo que habrán otras soluciones vinculadas a la polinización manual. Bueno, el colectivo trabaja desde la ecología política, que estudia un poco cómo las relaciones de poder influyen en la toma de decisión sobre cómo nos relacionamos con otras formas de vida. Y vinculado, digamos, a este análisis del desarrollo capitalista y su impacto en la naturaleza. Pero también la ecología política, digamos, nosotros nos apoyamos mucho en esta corriente de estudio y de discurso, justamente porque nos invita no solo a observar y a describir estos procesos, sino también a digamos, tener una incidencia política y persiguiendo el tema de la justicia social, ambiental y la transformación social. El tema de la ecología política se lo voy a dejar a Michelle también para que hable un poco del tema de la revolución verde en la agricultura. Pero básicamente, como colectivo para reclamar los derechos de la naturaleza, buscamos hacer una política ciudadana participativa y les invito también a ustedes a que lo hagamos de manera conjunta.
quería proponerles algunas ideas y ahí me pueden ir contando qué piensan. Em, el quehacer político no solo es de los partidos políticos, el quehacer político también es de las personas en sus decisiones del día a día. Entonces, les pregunto, ¿qué puede ser político respecto a los polinizadores? No sé si quieren, como ustedes, darme ideas ahorita o les leo lo que yo puse. Podría ser, por ejemplo, el consumo de ciertos productos que requieren específicamente de polinizadores locales, por un lado, o también podría ser colocar en jardines, en el caso de las ciudades o en el caso de áreas rurales, ciertas plantas que puedan sostener la vida de ciertos polinizadores específicos. Súper. No sé si alguien más. Si no, ya vamos. Ya. Ah, Sí, ya, perdón. Sigue nomás. me lleva a pensar en la soberanía alimentaria, en cómo las comunidades, las más vulnerables, pueden acceder o no a ciertos alimentos o a producir sus propios alimentos. Entonces, como sabemos, eso pasa por los campos de la política, ¿no? Que en definitiva son la, o sea, la política como entendida como la dimensión de la humanidad donde se discuten relaciones de poder y lo que hablamos, ¿no? Justicia social, justicia ambiental, que claro, dentro de estas nuevas formas de pensamiento están causando un quiebre, ¿no? Frente al antropocentrismo. Eso se me ocurre por ahora. No sé si alguien más. Me Lucho. parece un súper buen ejemplo, Caro. Justamente visitamos con Michelle a unos compañeros del Hospital de Abejas Nativas en Napo y ellos nos contaban que a raíz del cuidado de las abejas nativas sin aguijón, ellos han empezado a recuperar ciertas frutas que son como, que usaban sus abuelos, ¿no? Ellos son del pueblo indígena quichua de, bueno, sí, de Napo. Y dicen que ciertas plantas como que dejaron de usarse porque la gente ya no consumía y eso está muy relacionado con la soberanía alimentaria. Entonces, no dejar que, digamos, dicten en otros países a través de la demanda qué es lo que tenemos que producir en nuestros territorios, sino más bien hacerlo en función de nuestra propia soberanía. Eso me parece lindo. Sí, yo también creo que tiene que ver mucho el tema de los polinizadores con la política, porque claro, si hacemos un análisis general de la historia de la agricultura moderna, desde la Revolución Verde, nos podemos dar cuenta de que las cosas que se han utilizado, los paquetes tecnológicos, agrotóxicos, químicos, fertilizantes, la utilización de maquinarias, han modificado profundamente la agricultura. Entonces, creo que es político porque si como sociedad, como país, tenemos una visión eh, más hacia la agroecología, de utilizar menos de estos productos, menos de estos recursos, evitar el monocultivo, vamos a estar protegiendo a los polinizadores desde la base misma, ¿no? Porque ¿cómo podemos simplemente defender a los polinizadores a través de pequeños proyectos si es que la macroagricultura promueve algo que afecta profundamente a la vida de los polinizadores? Entonces, es un tema de política pública en realidad, ¿no? Cómo nosotros, desde esa visión nacional, estamos diciendo yo no hago daño a el ecosistema en general a través de un modo de producción más natural, más agroecológico. Creo que por ahí podría ir la cosa también. Chévere, sí, me parece bien lo que mencionas de las políticas públicas. Sí, o sea, tienen que generar como una serie de incentivos y también las políticas públicas tienen que generar alianzas con investigadores. Por ejemplo, aquí estamos con EMI. Me parece importante que podamos investigar sobre estas soluciones y alternativas que mencionas para la agroecología, ¿no? Porque a veces también necesitamos que esa transición tenga ciertos métodos y tenga ciertas soluciones, porque por ejemplo en algunos países que han prohibido los agroquímicos que afectan a las abejas, volvieron a usar agroquímicos que usaban hace 20 años, entonces esa no es una solución tampoco. Y en ese caso necesitamos informarnos, investigar y conocer qué insectos existen, cuáles son necesarios, cuáles son nativos. Entonces, bueno,
por un lado está el consumo responsable, luego decimos conocer para cuidar, investigar, no solo en áreas rurales, sino también en urbanas. Y también el tema que justo también mencionaste ahorita, el de la coexistencia. Debemos volver como esta ética biocéntrica y aceptar que vamos a coexistir con otras formas de vida en nuestros espacios comunes, en espacios comunes. Por ejemplo, en la ciudad debemos crear hábitat para que vengan otros seres vivos, conocer estos seres vivos, aceptarlos, crear hábitat para ellos. Todo eso es algo profundamente político y, por ejemplo, en la ciudad, porque vemos esta lógica, si bien en lo agrario es como el tema de las plagas y del monocultivo, en las áreas urbanas vemos esta lógica del césped y de la planificación ornamental, que también es un ejercicio colonial y un símbolo de poder económico y poder adquisitivo a las personas que pueden tener ese césped así súper uniforme y de un bonito color y todo, ¿no? Entonces, como desafiar esas nociones de lo estético en la ciudad, sembrar más hábitat y alimento para los polinizadores. Y también, obviamente, en la política pública, un ejemplo bonito que tenemos es la ordenanza de arbolado urbano, que promueve el asilvestramiento y la prohibición de los agrotóxicos. Entonces, eso, yo solo quería como cerrar, Michelle, podemos ir a la siguiente, por fin. Digamos, cómo recuperamos esta relación política, pero también afectiva con otros seres vivos, para lograr esta convivencia.